La contractura muscular es un aumento persistente y irreversible del tono de un músculo o de una parte del mismo, que se manifiesta de manera involuntaria por el incremento de la actividad nerviosa. El tono muscular responde a las necesidades motrices, además de a las experiencias emocionales, mentales y ambientales, pudiendo aumentar o disminuir en función de estas variables. Las contracturas son un tipo de hipertonía, no se trata de una inflamación y físicamente pueden detectarse a través de la palpación. Las causas que producen contracturas musculares son el sobreesfuerzo. La musculatura se sobrecarga y contractura cuando se le demanda una actividad excesiva para la cual no está preparada, movimientos repetitivos o práctica deportiva intensa, o bien al mantener determinadas posturas en el lugar de trabajo o estudio. Las alteraciones en la estática corporal, como por ejemplo la hipercifosis, provocan que la disposición anteriorizada de la cabeza sobrecargue y contracture la musculatura cérvico-dorsal posterior. La presencia de dolor. Algunas contracturas suelen aparecer como consecuencia del dolor originado por un proceso patológico como artrosis, ciática, tendinitis o la sobrecarga de estructuras articulares, por ejemplo, las interapofisarias cervicales o lumbares. Además, la contractura muscular en sí puede producir dolor, espontáneo y a la palpación, producido por la compresión de los vasos sanguíneos intramusculares ubicados en la zona, y por la acumulación de metabolitos, sustancias derivadas de la actividad celular y excretadas en el espacio intercelular que no pueden evacuarse por la congestión vascular y linfática. Al dolor provocado por la enfermedad se suma entonces el de la contractura, desencadenando un proceso de retroalimentación o círculo vicioso, ya que cuanto más dolor se experimenta, más aumenta el grado de contractura y a mayor contractura, más dolor. Un golpe sobre la musculatura produce también la contractura de esta. Los movimientos agresivos, las tensiones o movimientos bruscos y repetitivos de los músculos que desencadenan el reflejo miotático para aumentar el tono muscular como medida de protección ante la posibilidad de una lesión potencial. Por ejemplo, cuando se produce un latigazo cervical, la musculatura de esta región y en ocasiones la de la región dorsolumbar se contractura al unísono, impidiendo los movimientos voluntarios de la columna vertebral, debido al movimiento brusco y al dolor provocado por el daño tisular. En estos casos, durante el periodo agudo, la contractura resulta beneficiosa, ya que actúa como sistema de autoprotección, inmovilizando la columna para evitar que, con el movimiento, puedan agravarse las lesiones que hayan podido producirse en estructuras como los ligamentos, discos y vértebras. Y por último, aunque no por eso menos importante, el estrés también puede producir contracturas musculares. Los músculos que más suelen contracturarse son los músculos de la región de los omóplatos, el trapecio superior, el romboides y el elevador de la escápula, los músculos de la nuca, los músculos paravertebrales, el iliocostal y el dorsal largo, los músculos cuadrado lumbar, los gemelos y el sóleo y los músculos del antebrazo. La artrosis es una enfermedad de tipo no inflamatorio que se caracteriza por el desgaste de los cartílagos articulares y por la deformidad de los huesos afectados. Habitualmente produce dolor de intensidad variable durante el movimiento o en determinadas posturas y puede condicionar la funcionalidad en casos avanzados. Las articulaciones de la columna vertebral, rodillas, caderas y manos son las que más suelen verse afectadas por esta enfermedad. Las deformidades óseas, llamadas osteofitos, espolones o picos del loro, caracterizan esta enfermedad y son más o menos pronunciados en función de la progresión de la artrosis. En la columna vertebral, dependiendo de su localización y del tamaño y pérdida de grosor del disco, pueden llegar a irritar e incluso lesionar estructuras blandas, como los nervios que transcurren por los agujeros de conjunción o los discos intervertebrales. Sus causas son la edad, porque a pesar de que las estructuras del organismo tienen cierta capacidad de regeneración, esta resulta ser ineficaz para combatir el desgaste y la deformación que se producen por el simple uso de las articulaciones en el paso de los años. La obesidad, ya que la excesiva compresión de los huesos que se experimenta cuando hay sobrepeso intensifica la fricción y el desgaste articulares de la columna y las extremidades inferiores. Los trabajos y profesiones que exijan esfuerzos físicos intensos, como actividades de carga o transporte de peso. La menopausia, ya que los estrógenos y andrógenos ejercen un papel protector sobre el organismo. Malformaciones genéticas o adquiridas, ya que la incorrecta alineación de los huesos entre sí, por ejemplo, de origen congénito como el gen Uvaro o adquirido como el que puede presentarse después de una fractura mal soldada, altera la correcta distribución de la carga del peso sobre las superficies articulares, que debe ser homogénea para su buen funcionamiento. Esto causa que una zona de la superficie articular esté sometida a excesiva presión, acentuando allí la fricción y el desgaste.
La artrosis es la enfermedad articular más frecuente y afecta en mayor o menor medida a todas las personas con edades superiores a los 55 y 60 años. Por lo general, evoluciona con lentitud. El cartílago va desgastándose progresivamente y cuando desaparece llega a erosionarse incluso el hueso, lo que provoca una deformidad en la articulación. Con la edad, los discos intervertebrales pierden agua y se endurecen volviéndose delgados y quebradizos. Esto produce la transferencia de un mayor grado de carga de peso a las articulaciones interapofisarias, aumentando la fricción y su degeneración. La artrosis produce dolor mecánico que aparece al apoyarse sobre las articulaciones afectadas o al moverlas y que desaparece durante el reposo. Crujidos o ruidos articulares, en procesos avanzados, que se desencadenan durante el movimiento. Por ejemplo, ruido en las rodillas al subir las escaleras o en el cuello, como si tuviera arena, al mover la cabeza de un lado al otro. Rigidez matutina, que mejora a medida que transcurre la mañana. Deformidad de la articulación más o menos evidente en función del grado de evolución de la artrosis. La reducción del grosor del disco intervertebral y la presencia de osteofitos en la parte posterior del cuerpo vertebral y o de las apófisis articulares pueden reducir el perímetro del agujero de conjunción y comprimir los nervios raquídeos. En este caso, pueden experimentarse alteraciones sensitivas y radiadas a brazos y piernas. Disminución de la movilidad articular en función del grado de deterioro de la articulación y del acortamiento muscular asociado. Los cambios de presión atmosférica y de la humedad suelen intensificar los síntomas de artrosis. La degeneración discal es el deterioro de la estructura de los discos intervertebrales, disminución de la elasticidad y aparición de grietas o fisuras, y la pérdida de altura de estos debido a la deshidratación progresiva de los discos. Este se considera un fenómeno que forma parte del proceso de envejecimiento. La degeneración discal se inicia alrededor de los 20 y a los 50 el 97% de los discos intervertebrales de la región lumbar están degenerados, siendo los 3 últimos los más afectados. El pinzamiento discal es el atrapamiento de los discos producido por las estructuras óseas adyacentes, los cuerpos vertebrales, y que se desencadena por la pérdida de altura de los discos. Habitualmente, el pinzamiento discal cursa con dolor crónico, normalmente lumbar o cervical, de origen mecánico. Además, puede aparecer fácilmente sintomatología neurológica irradiada, en caso de que lleguen a pinzarse los nervios raquídeos, debido a que la degeneración discal suele ir acompañada de artrosis vertebral. Los nervios raquídeos pueden verse comprimidos por diferentes estructuras vertebrales, por la reducción del diámetro del agujero de conjunción provocada por la disminución de la altura de los discos en combinación con hiperlordosis o determinados movimientos o posturas. Los agujeros de conjunción se agrandan durante los movimientos de flexión y se achican durante los de extensión, por el contacto de los osteofitos generados en los procesos artrósicos avanzados. En determinados casos de protrusión o hernias discales, por la deformidad del disco o la salida de los fluidos internos que lleguen a contactar con los nervios raquídeos. Causa menos frecuente de pinzamientos nerviosos son los procesos traumáticos inflamatorios o neoplásicos. Solamente se produce sintomatología neurológica como hormigueo, falta de sensibilidad o dolor en el caso de que el nervio comprimido sea sensitivo. Si el pinzamiento se produce en un nervio motor encargado exclusivamente de regular el tono y la contracción musculares, la persona puede no experimentar dolor, pero sí una pérdida parcial o total de la fuerza de los músculos dependientes de dicho nervio. A pesar de que éste se encuentre en buen estado, el problema está en el bloqueo de la transmisión del impulso nervioso motor provocado por el pinzamiento. La protrusión discal puede considerarse como la fase previa a la hernia. Se trata del abombamiento del contorno del disco sin que el núcleo llegue a salir de los límites de aquel. En una hernia discal se produce la rotura de las capas del anillo fibroso que rodean el núcleo del disco intervertebral. Esta rotura permite la salida de parte del contenido gelatinoso del núcleo pulposo hacia el exterior del disco. Tanto la protrusión como la hernia discal se producen cuando la presión del interior del disco es mayor que la resistencia de la envoltura del anillo fibroso. La región posterolateral del anillo es la zona en donde más frecuentemente suelen aparecer este tipo de lesiones, debido en buena parte a que el anillo es más delgado y menos resistente por la parte posterior que por la anterior. La zona central y la posterior no suelen herniarse debido a la protección del ligamento vertebral posterior. Por ejemplo, si hay una hernia o protrusión de la región posterolateral izquierda del disco, el movimiento más comprometedor para esta zona será el de flexión oblicua hacia la derecha, es decir, una combinación de flexión con inclinación derecha.
Entre los 20 y 30 años empiezan a aparecer cambios degenerativos que conducen a la aparición de pequeñas grietas en estos, generados por el propio proceso de envejecimiento y por la utilización inadecuada del aparato locomotor. Existen dos mecanismos específicos que pueden provocar protrusión o hernias discales. Lesión por esfuerzo intenso. Esta consiste en la reproducción del habitual encadenamiento de movimientos que se produce cuando se quiere recoger un objeto del suelo. Flexión de la columna vertebral, que implica la compresión del núcleo pulposo contra la pared posterior del anillo fibroso provocada por el propio movimiento. Carga de peso. Se comprime una vértebra contra la otra, aumentando la presión intradiscal. Extensión de la columna. Los músculos extensores traccionan las vértebras para recuperar la bipedestación, comprimiéndolas aún más entre sí. Lesión por repetición. Al utilizar de manera habitual el encadenamiento de movimientos antes descrito, aunque sea sin carga, se producen pequeñas agresiones sobre el disco que fomentan la degeneración de este. La sedestación con la pelvis en retroversión también degenera y lesiona los discos intervertebrales. Las personas con el hábito postural de desplazar la cabeza hacia adelante, sobre todo en el ámbito profesional, mantienen sus discos cervicales más bajos, tensionados y comprimidos de manera continuada, lo que provoca el deterioro progresivo de su estructura y favorece la aparición de protrusiones y hernias discales. Las hernias discales son más frecuentes en los últimos discos intervertebrales de la región lumbar, entre la cuarta y quinta lumbares y entre la quinta lumbar y la primera sacra, debido a que son los que más sometidos a una mayor presión. Aunque también se producen hernias en los discos cervicales y dorsales. El deterioro discal normalmente llega a desencadenar con el tiempo una protrusión del disco y luego, si persisten los elementos traumáticos, este acaba herniándose. La mayoría de las personas afectadas de hernia discal mejoran a las 4 semanas de aplicar un tratamiento conservador, aunque en algunas ocasiones pueden tardar muchos meses o incluso un año en llevar una vida normal. Solo un porcentaje reducido de personas acaba sufriendo dolor crónico. Las protrusiones y hernias discales producen dolor, que suele aumentar con la tos y al reír, alteraciones de la sensibilidad, hormigueo o disminución de la percepción táctil, por la compresión neurológica. Estos síntomas suelen irradiarse a lo largo de la superficie de uno o ambos brazos, si se trata de una hernia cervical. Si es dorsal, puede aparecer sintomatología en los laterales o en la parte anterior del tórax. A nivel lumbar, puede manifestarse la conocida ciática, que suele cursar con dolor en la zona central del glúteo mayor o a lo largo de la cara posterior de la pierna. El atrapamiento de otras raíces nerviosas diferentes a las que forman el nervio ciático puede desencadenar sintomatología neurológica en otras regiones. Contracturas de la musculatura cercana a la lesión, debilidad de la musculatura de los brazos y piernas e incluso atrofia en casos graves por compresión de nervios motores, dificultad en la respiración en algunos casos de hernia dorsal.